Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flores de la revista Adicciones y estoy hoy aquí para presentaros un interesante artículo publicado en el último número de nuestra revista, en este año 2026, el volumen 38, el número 2, realizado por colegas españoles. Es una interesante revisión estructurada de la evidencia en el tema de la intervención farmacológica para la cesación tabáquica en pacientes con trastorno bipolar. Bueno, todos sabemos que el exceso del trastorno bipolar está impulsado por comorbilidades físicas. Es cierto que preocupa mucho el tema del suicidio, pero en realidad la reducción de la esperanza de vida de los pacientes con trastorno bipolar se debe sobre todo a estos problemas de comorbilidad física, como el EPOC, el cáncer o la enfermedad cardiovascular. Y el factor número uno en estos pacientes modificable y prevenible que genera esta comorbilidad física es el tabaquismo. Por lo tanto, el tabaquismo, que como veis tiene una prevalencia muy extrema en la población de pacientes con trastorno bipolar y además implica una exposición acumulada, es el principal factor de riesgo modificable para la mortalidad prematura en pacientes con trastorno bipolar, como os decía. Es una trampa bidireccional. Por un lado, los pacientes con trastorno bipolar, como sucede en todos los pacientes con trastornos mentales, tienen una más alta vulnerabilidad al desarrollo de la adicción o dependencia a la nicotina por distintos, mecanismos de hipersensibilidad, susceptibilidad genética, disfunciones a nivel neurobiológico o incluso a veces algunos otros tipos de causas o motivos no biológicos. El problema es que además la consecuencia de este consumo de tabaco, de este tabaquismo activo, no solo van a ser estos problemas de comorbilidad física, sino que también los estudios detectan síntomas afectivos más graves, ciclación rápida, mayor conducta suicida e interacciones farmacocinéticas con psicofármacos. Por lo tanto, dejar de fumar sería algo beneficioso no solo desde un punto de vista de las comorbilidades físicas, fundamental, sino también de la propia evolución del trastorno bipolar. Ahora, dejar de fumar para cualquier persona que se enfrente a ello, pero también y especialmente para los pacientes con trastorno bipolar, o yo diría con todo tipo de enfermedades o trastornos mentales, presenta desafíos cognitivos, anímicos y de impulsividad, que estarán más exacerbados en estos pacientes. Aquí tenéis cómo se realizó la búsqueda, un resumen del filtrado de la evidencia clínica. Lo fundamental es que se incluyeron 15 estudios en el análisis, ensayos aleatorizados grandes, análisis post-hoc y cohortes de enfermedad mental grave. Como veis, el arsenal farmacológico en el momento que se incluyó en esta revisión, faltando el último tratamiento incorporado, que es la citiciclina, que como sabéis es un agonista parcial al igual que la vareniclina. En este caso, no había estudios suficientes todavía y no se incluyó. Tenemos la vareniclina, agonista parcial como os decía, el bupropión, antidepresivo reconvertido para la deshabituación tabáquica, un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, y la terapia sustitutiva con nicotina, que sobre todo tiene más estudios en el uso de parches, con una reducción gradual. Los resultados demuestran claramente una superioridad, como veis, abrumadora para vareniclina con respecto a placebo. Aquí tenéis una serie de estudios donde veis que el odds ratio comparado con el placebo pues es francamente superior. Los resultados son muy positivos. Y también sabemos que la vareniclina supera consistentemente en sus resultados al bupropión y a la terapia sustitutiva. Por ejemplo, el estudio de Evans demostró que el mantenimiento demostraron un mantenimiento de tasas de abstinencia prolongadas hasta de 76 semanas. Como veis, un 30% de resultados positivos de abstinencia versus un 11% solo del placebo. Resultados en estos estudios siempre suelen ser en estos porcentajes, pero como veis es claramente superior al placebo. Los resultados para bupropión y la terapia sustitutiva con nicotina no son tan favorables, pero son alternativas viables, especialmente el bupropión, aunque en pacientes con trastorno bipolar pues hay siempre
esa precaución, ¿no?, que hay que tener al usar un antidepresivo que podría producir un viraje a la manía, o sea que es algo que hay que tener en ese sentido bien controlado, aunque los estudios dicen que claramente se puede utilizar. Su eficacia es moderada e inferior a la vareniclina. Con respecto a la terapia sustitutiva de nicotina con parches, la eficacia es variable, pero parece que en los ensayos generales, bueno, pues sería superior al placebo, pero hay resultados contradictorios que la sitúan a un nivel por debajo del bupropión. Por lo tanto, si vemos aquí una matriz de decisión clínica comparada, la vareniclina sería nuestra primera opción, con buena eficacia, superior a los otros, sería el fármaco, digamos, de elección. Si tuviésemos que plantearnos una alternativa menos eficaz, pero desde luego una alternativa útil, sería el bupropión. Y la terapia sustitutiva con nicotina sería nuestra última opción, o podría ser, como se nos indica, útil en combinaciones, por ejemplo, o si hubiera contraindicaciones claras versus los otros fármacos. Bien, obviamente, y ya lo comentábamos un poco con respecto al bupropión, el perfil de seguridad, sobre todo en pacientes bipolares, está el temor a la pérdida de la eutimia, la desestabilización, bien hacia una fase de manía, bien hacia una fase de depresión, pero los estudios como el Liegels demuestran que las intervenciones farmacológicas son bien toleradas y no hay un aumento significativo, ¿no?, de efectos adversos neuropsiquiátricos graves en comparación con el placebo. Si veis que vareniclina pues tiene problemas de náuseas conocidos, y un tema importante, como veremos en trastorno bipolar, son las alteraciones del sueño, que como veis también está en la terapia sustitutiva y también con el bupropión, aunque el bupropión también tiene un cierto riesgo intrínseco de convulsiones, aunque bajo. El sexo femenino y los trastornos previos por uso de sustancias son los principales predictores de eventos adversos, pero leves, es decir, está claro que el riesgo de descompensación es muy bajo y podemos utilizar estos tratamientos e insistir en la deshabituación tabáquica de nuestros pacientes bipolares. Bien, un aspecto fundamental, como os comentaba, es el manejo del sueño, es decir, los trastornos del sueño, como veíamos, son el efecto o el evento adverso neuropsiquiátrico más común y, por lo tanto, un factor de riesgo para no conseguir el éxito en nuestro tratamiento. Por lo tanto, combinar la vareniclina como primera opción, reservando el bupropión y la terapia sustitutiva con nicotina como alternativa y, sobre todo, combinando con un tratamiento eficaz del insomnio, nos aumentaría las posibilidades de éxito en nuestro tratamiento. Por lo tanto, un aspecto fundamental, y el uso concomitante de fármacos hipnóticos marca una diferencia importante. Como veis, es un predictor independiente de abstinencia con unos ratios de 4,5. Por lo tanto, la idea es que en los pacientes bipolares que van a realizar una deshabituación tabáquica, proteger la arquitectura del sueño no solo previene las recaídas maníacas, sino que contribuye clara y significativamente al tratamiento de cesación tabáquica. Obviamente, esto, como vemos, usando la vareniclina, reservando los otros tratamientos y teniendo en cuenta el tema del sueño, conseguiríamos mejorar nuestros resultados. También, para mejorar la abstinencia sostenida, debemos hacer adaptaciones para estos pacientes, es decir, necesitamos una intervención psicoterapéutica bien estructurada, con sesiones preabandono más largas, reducciones progresivas y visitas llamadas de seguimiento estrecho, con una psicoterapia lo más intensiva posible, combinando las intervenciones más exitosas, que son la terapia cognitivo-conductual y o la entrevista motivacional, como decíamos, con la vareniclina y los hipnóticos para garantizar el sueño. De esta forma conseguiríamos una intervención personalizada que casi triplica la posibilidad de éxito, ¿no?, como veis en el estudio de Jill Body. ¿Cuáles son las limitaciones de la evidencia? Bueno, pues que en algunos casos la dependencia es de subanálisis, como en el tema de Liegels. Obviamente, combinando distintos estudios hay una heterogeneidad metodológica.
y que esto se hace en pacientes eutímicos. Bueno, esto puede ser una limitación o una indicación del tipo de pacientes en los que se debe hacer, ¿no? Intentar hacerlo en pacientes en fase de manía o depresión pues sería muy complicado. Por lo tanto, ¿cuáles son las ideas claras y de los resultados obtenidos por el estudio o el consejo a dar para la cesación tabáquica en pacientes bipolares? 1. Evaluar sistemáticamente. A todos los pacientes sabemos que la prevalencia del consumo de tabaco es muy elevado y debemos insistir, es un factor fundamental en la terapia para estos pacientes. 2. Prescribir sin miedo. Sabemos que la vareniclina va a ser eficaz y por eso el 3 es el consejo es iniciar con vareniclina. El riesgo de desestabilización neuropsiquiátrica grave es un mito infundado en los estudios en comparación frente al placebo. Usamos vareniclina, dejamos bupropión o la terapia sustitutiva como alternativas y hay una sinergia obligatoria, tanto y especialmente intervenir proactivamente ante el insomnio y acompañarlo de una terapia cognitivo-conductual y o motivacional intensa para mejorar las posibilidades de éxito. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Recordad que podéis descargaros gratuitamente este u otros artículos que fuera de vuestro interés, tanto en español como en inglés, en la página web de nuestra revista. Buenos días a todas y todos.